cuando la mente no cala, que se lo has sentido una vez que tu mente no se detiene, cuidado de tu cuerpo esté quieto, tus pensamientos corren como un río desbordado, arrastrando todo a su paso, tu paz, tu fe, tu sueño. Esa tormenta silenciosa que nadie ve, pero que tú sientes rugiendo dentro del pecho. Es el ruido que no viene de afuera, sino de adentro, y lo más doloroso es que ni tú sabes cómo apagarlo. La mente, cuando no cala, se convierte en un juez implacable. Te acusa por el pasado, te asusta con el futuro y te roba el presente. Y te hace creer que está solo, que nada cambiará, que Dios ya no escucha. Pero déjame decirte algo, Dios no se ha ido. Solo está esperando que bajes el volumen de tus pensamientos para poder hablarte al alma. Y la mente humana es como un océano profunda, poderosa, pero también peligrosa si no sabes nadar en ella. Cuando las olas de la ansiedad golpean, no necesitas remar más rápido, necesitas aprender a flotar en la fe. La calma no llega cuando todo se arregla, llega cuando eliges confiar incluso en medio del caos, porque la fe no elimina las tormentas. Te enseña a volar sobre ellas, mira las aves. No pelean contra el viento, se elevan con él. Y así debe aprender tu alma a volar sobre los pensamientos que la quieren arrastrar. Deja de resistir el proceso. Deja de pelear con la tormenta. Y a Dios no te pidió que controles cada pensamiento, te pidió que descanses en su promesa. Y su promesa sigue siendo la misma: yo estaré contigo, aunque el ruido no pare. Pan de cuando la mente grita, el alma susurra. Y ese susurro es la voz de Dios diciéndote: no estás roto, estás siendo reconstruido. No estás falando por tener miedo, estás creciendo en medio de él. Porque incluso el fuego más ardiente puede ser el inicio de una purificación. Y aunque ahora sientas que tu mente arde, ese fuego no te está consumiendo, te está forjando. Y no cada pensamiento que te atormenta puede convertirse en un maestro. La duda te enseña a buscar, que el miedo te enseña a orar, la tristeza te enseña a escoger. El silencio te enseña a confiar. Nada se pierde cuando todo se enleye a Dios. Incluso las batallas mentales pueden transformarse en victorias espirituales cuando dejas de luchar solo. Y tú no tienes que ganar esta guerra con fuerza humana, porque no fue tu monte la que creó la fe, fue tu espíritu. Y el espíritu se fortalece cuando se arrodilla. Cuando oras, no estás huyendo de tus pensamientos, los estás rindiendo ante aquel que puede redimirlos. Él puede tomar tu caos mental y convertirlo en un jardín de paz. Puede transformar tus noches en desvelo, en amaneceres llenos de proscuatio. Y porque donde tú ves ruido, Él ve un llamado. Y donde tú ves confusión, Él está tejiendo claridad en el telar de tu solto. Y tu mente puede ser un campo de batalla, un altar. Tú decides un altar donde cada pensamiento se ofende a Dios, donde cada preocupación se convierte en oración, donde cada lágrima riega la semilla de una nueva esperanza. Y un poste que no hay pensamiento tan oscuro que la luz de Cristo no pueda iluminar. Y no hay ansiedad tan profunda que su paz no pueda llenar. No hay tormenta tan ruidosa que su voz no pueda silenciar. Detente un momento. Respira. No estás en guerra con tu mente, estás aprendiendo a amarla bajo la gracia. Deja que Dios respire dentro de tus pensamientos. Deja que su presencia te acaricie como una brisa de voz de la tormenta. Y Él no vino a calarte, vino a enseñarte a escuchar el silencio sagrado donde la fe nace y la ansiedad muere. Que recuerda esto, que la mente grita, pero el alma sabe, el alma siempre sabe dónde está la paz. Y esa paz tiene un nombre, y esa paz tiene un nombre: Jesús, que nada nena la detiene la monte que ha sido rendida ante la fe. Porque cuando la mente cala, el corazón comienza a hablar. Y cuando el corazón habla con Dios, el miedo se queda sin palabras. No has escuchado lo más importante. Y lo que viene a continuación, Periña, cambiar tu manera de ver la vida para siempre. El arte de soltar el control. ¿Hasta cuándo vas a seguir intentando sostener lo que ya se está rompiendo? También, ¿hasta cuándo vas a seguir peleando con el río para?
Cora en la atención que tú quieres. Hay un momento en la vida en que el alma se cansa de cambiar, la mente se agota de calcular y el corazón simplemente que susurra, Dios ya no puedo más. Y es justo ahí, en ese instante de rendición, donde comienza la verdadera libertad. Y soltar no es perder, soltar es confiar. Yo soltar es reconocer que tus manos no pueden sostener lo que solo el cielo puede mantener. Porque hay batallas que no fueron diseñadas para tus fuerzas, tus fuerzas, sino para su poder. Ya mientras tú intentas resolverlo todo, Dios está esperando que le des el permiso de intervenir. Nos enseñaron que tener el control es ser fuerte, pero el control muchas veces es solo miedo disfrazado de estrategia. El miedo quiere que plane cada paso, que midas cada posibilidad, que cargue con cada ayuda, pero el alma no fue creada para controlar, fue creada para confiar, fue creada para confiar. Yo la paz no nace de dominarlo todo, nace de dejarlo en manos de aquel que todo lo domina. Y tú no puedes dormir porque intentas sostener el universo con sus pensamientos. Intentas repararlo que ya no depende de ti. Intentas entenderlos porque es cuando Dios solo te está pidiendo un confío y ese es el arte más difícil y más hermoso de todos. Aprender a soltar el control sin perder la fe. Y hay momentos en que soltar se siente como morir, porque cuando sueltas se rompe la ilusión de tener el poder. Pero lo que realmente muere no es tu esperanza, es tu orgullo y cuando el orgullo muere, nace la paz. Y el alma deja de pelear con el futuro y empieza a respirar en el presente. Y no, Dios no te pide que sueltes para castigarte, te pide que sueltes para liberarte, porque no se puede volar con los puños cerrados. Eputeni sí, con los puños cerrados. No se puede saber en bendición si sigues aferrado a lo que ya se fue. Hay puertas que solo se abren cuando las manos están vacías. Y hay promesas que solo se cumplen cuando aprendes a decir, Señor, hazlo tú. Cuando sultas, Dios se mueve. Cuando descansas, Él ora. Cuando calas, su voz se oye más clara. Porque el control que sueltas en la tierra, Él lo toma en el cielo. Y aunque no entiendas el proceso, recuerda esto y el mismo Dios que sostiene las estrellas sin que caigan, también puede sostener tu vida sin que se derrumbe. Hay veces en que soltar duele más que quedarse, porque soltar y sí va a afectar que no tienes la última palabra. Pero ¿y si ese dolor fuera parte del plan? ¿Y si ese vacío fuera el espacio que Dios necesita para llenarlo de brusastio? El fuego dule sí, pero también purifica. El viento arranca hojas, pero también lleva semillas. Y cuando el alma se desprende de lo viejo, se prepara para florecer en lo nuevo, aprende a soltar sin miedo, suelta la necesidad de entender, suelta la obsesión de controlar, suelta la culpa por lo que no salió como esperabas, porque la rendición no es debilidad, es valentía. Es decir, no tengo el control, pero confío en aquel que lo tiene todo bajo control. Y Dios no se ha olvidado de ti. Él solo está esperando que dejes de cargar el peso que te prometió llevar. Yo no naciste para ser el salvador de todos, naciste para ser sostenido por el Salvador. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se libera, el alma respira, la mente se calma. Y el corazón vela latir en paz. Recuerda, soltar no es el final, es el enzillo del milagro. Porque mientras tú sueltas, Dios ata los hilos invisibles de tu historia para tejer algo nuevo. Nada de lo que has entregado a Dios se pierde. Él le transforma la pasión en brosato, el vacío en bendición, el vacío en bendición, la rendición en resurrección. Y así que abre tus manos, deja que se caiga lo que ya no tiene que quedarse, y deja que el cielo te sorprenda con algo que no esperabas. Porque solo cuando sueltas lo que pesa podrás levantar lo que importa, y cuando lo hagas, sentirás algo dentro de ti susurrar, intenta susurrar dentro de ti susurrar. Esto era lo que buscaba mi alma. Mente, aún no has escuchado lo más importante.
Lo que viene después puede cambiar tu manera de ver la vida. Lo que viene puede enseñarte a descansar como nunca antes lo has hecho. El silencio de Dios no es ausencia, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que Dios guarde silencio justo cuando más necesitas escucharlo? Que oras y nada se mueve, que clamas y no hay respuesta, que el cielo parece cerrado y tu alma se cansa de esperar. Y esa sensación de estar solo en medio de no de una oración que rebota en las paredes del alma. Pero escucha bien, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y que el silencio no es vacío, etio que pasio no, es el espacio donde Dios te enseña a escuchar con el corazón. Yo a veces cuando Él cala no es porque no quiera hablar, sino porque está construyendo algo que tus oídos aún no podrían entender, que su silencio es el taller donde el alma madura, es el fuego que purifica tus motivos. Es la pausa que da forma a tu proceso. Dios cala no para castigarte, sino para fortalecerte y nos espera el silencio porque vivimos rodeados de ruido. Creemos que si no escuchamos, no hay acción. Pero Dios no trabaja con el ruido de la ansiedad, trabaja con la melodía de la fe. Y aunque tú no lo sientas, Él sigue moviendo los hilos invisibles de tu historia, uniendo lo que no ves, preparando lo que pediste, alineando lo que no comprendes. Su silencio nunca es inactividad, es estrategia divina. Piensa en una semilla cuando está bajo tierra, para parecerse muerta. No hace ruido, no se mueve, nadie la ve, pero en ese silencio oscuro está ocurriendo un milagro. Está rompiéndose por dentro, transformando su forma para dar fruto. Así también tú, el silencio de Dios no te está enterrando, te está sembrando. Y el dolor que ahora sientes no es final, es germinación. Lo que parece un abandono es en realidad un renacer invisible. Y cuando Dios cala es porque quiere que aprendas a confiar sin evidencias, que tu fe no dependa de señales, sino de su cartaron, porque la fe verdadera no se alimenta de respuesta, sino de confianza. Y cuando entiendes eso, el silencio deja de asustarte y empieza a sanarte. Empiezas a comprender que el que cala no se ha ido, que el que no responde con palabras está respondiendo con actos invisibles. Medias a veces Dios cala porque tú necesitas escuchar tu prefinar voz, necesitas vaciar el alma, gritar lo que guarda, lograr lo que dul. Él te deja espacios para que desahogue el corazón y solo cuando terminas, cuando ya no te quedan palabras, Él responde con paz, con paz. Y oye, esa paz no llega con un trueno ni con una voz fuerte, llega como una brisa, como un suspiro que no viene de ti, sino de Él. Y cuando Dios parece ausente, en realidad está más cerca que nunca, porque la fe más pura no se construye con milagros, se construye con silencio. Allí, donde no hay señales, donde no hay certezas, donde solo hay oscuridad, es donde aprendes que la luz nunca se apaga. Y aunque tus ojos no vean nada, el espíritu sigue ardiendo dentro de ti. El silencio no es el final del dolor, es la respiración entre palabra y palabra del amor eterno de Dios. Y hay momentos en los que sentirás que todo se detiene, pero ese aparente vacío es la manera en que Dios ordena el caos. Cuando nada parece avanzar, Él está alineando lo eterno con lo temporal. Y cuando el tiempo se cumple, lo que antes era silencio se convierte en testimonio. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace agradecer. Y lo que antes dolía, ahora brilla. Y no te rindas en el silencio. Sigue orando, aunque no escuches respeto. Sigue creyendo, aunque el camino esté oscuro. Porque el Dios que parece callado hoy, mañana hablará con poder. Y cuando lo haga, entenderás que cada sagugón de espela tuvo prosauto. Nada de lo que has vivido será en vano. Por cada silencio fue una nota en la sinfonía de tu prustao eterno. Y así que deja de temerle al silencio, aprende a habitarlo, a escucharlo, a amarlo, porque en él no estás solo, estás bien sostenido. Y cuando sientas que no hay voz,
Recuerda que el mismo Dios que guarda silencio también fue el que susurró vida al polvo y creó el universo. Él sigue hablando, solo que ahora lo hace en el idioma de tu alma. Cierra los ojos. Respira. El silencio no es el fin, es el comienzo de una conversación más profunda. Una conversación sin palabras, pero llena de presencia. Porque cuando Dios cala, el cielo está trabajando. Uno has escuchado lo más importante. Mason, lo que viene puede abrir tus oídos espirituales y enseñarte a reconocer la voz de Dios incluso en medio del ruido. Prepárate, porque lo suficiente podría cambiar tu manera de esperar para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el miedo se sienta en el trono de tu mente y te dicta cada pensamiento, cada disfunción, cada paso? ¿Has sentido cómo susurros invisibles te hacen creer que no podrás, que no mereces, que no tiene sentido intentarlo una vez más? El miedo tiene una voz que se disfraza de lógica, pero su verdadero rostro es la cárcel del alma. Es esa sombra que se arrastra detrás de ti, apagando la luz que Dios sembró en tus pensamientos. Y el miedo no llega gritando, llega despacio, con pasos suaves y argumentos convincentes. Te le dice, no lo intentes, podrías falar. Te le dice, mejor no ames tanto, podrías perder. Te tejíes, no confíes, todos te van atrás lleno, den todos te van atrás y honor. Pero, ¿sabes algo? El miedo no es sabiduría, el miedo no es provocación. El miedo es un ladrón de prosciutto, es la prisión donde los sueños se marchitan y las promesas se olvidan. Es el eco constante que intenta ahogar la voz de Dios en tu interior. Y si lo escuchas de miedo, terminas creyendo que su voz es la tuya, pero no lo es. Y el miedo no viene de Dios. Él no te hecho para temblar, sino para volar. No te hizo para esconderte, sino para brillar. En la palabra está escrito, sea Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando el miedo gobierna tu mente, no estás bajo el mando del cielo, sino bajo el peso de una mentira que pretende reinar en un trono que no le pertenece. Tu mente fue creada para ser un templo, no una trinchera. El miedo te ensadina, pero la fe te libera. El miedo te hace mirar el futuro con ansiedad, pero la fe lo observa con esperanza. El miedo te dice, no hay salida. La fe responde, Dios ya la preparó. El miedo te paraliza, pero la fe te mueve. El miedo te merece la tormenta, pero la fe te enseña a caminar sobre las aguas. Y cuando aprendes a escuchar la voz de la fe, el miedo pierde su poder, porque donde hay fe, el miedo se marchita. Donde hay luz, la oscuridad no puede quedarse. Y coge un momento sagrado en el alma cuando decides no pelear más con tus pensamientos, entregarlos, sino entregarlos. Ese instante en el que le dice a Dios, ya no quiero controlar lo que no entiendo, solo quiero confiar en lo que prometiste, y algo cambia, no afuera sino adentro. La tormenta sata sigue, pero ya no te domina. El miedo motón te domina, pero ya no te domina. El miedo ruge, pero tú ya no tiemblas, porque sabes que no caminas solo y que lo que parece incierto en tu monte es perfectamente claro en el plan de Dios. Él no te pidió que entendieras todo, solo que no dejaras de creer. Y mira, el miedo no se vence con valentía humana, sino con rendición divina. No se trata de ignorar lo que duele, sino de mirar el dolor con los ojos del cielo. A veces el miedo grita tan fuerte que crees que no hay fe suficiente en ti, pero la fe no siempre grita. A veces la fe solo susurra, sigue. A veces la fe es quedarse quieto mientras todo en ti quiere huir. A veces la fe es orar cuando ya no tienes fuerzas ni para hablar. Y eso también es valentía. No dejes que el miedo te robe lo que Dios ya te entregó. No dejes que tu mente se convierta en el campo de batalla donde el enemigo celebre victorias que no le pertenecen. Tú eres más fuerte de lo que sientes, eres más capaz de lo que piensas, eres nada más amado de lo que imaginas.
Y si hoy el miedo intenta gobernarte, levanta tu voz y dile, mi mente pertenece a Dios. Mi corazón tiene un dueño y no eres tu miedo. Y porque cuando el miedo gobierna, la fe se esconde. Pero cuando la fe despierta, el miedo se arrodilla. Cuando recuerdas quién camina contigo, los gigantes se encogen. Y cuando miras al cielo, el infierno tiembla. Aún no has escuchado lo más importante. El miedo no es tu enemigo, es tu maestro. Te miras los lugares donde a pequeños tulares te prietone, donde aún no confías. Plenamente, 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 confíe, plan, plenamente te yo. Te señala la Siria donde Dios quiere habitar con más fuerza. Así que no huyas del miedo, míralo a los ojos y dile, gracias por mostrarme dónde debo crecer. Pero ya no me mandas tú, si estas palabras tocaron algo en ti, no dejes que se apaguen. Junta, suscríbete para seguir escuchando mensajes que fortalezcan tu espíritu. Ellos te escriben en los comentarios que parte encendió tu corazón. Ginny comparte este video con Adalén que hoy necesita recordar que el miedo no gobierna su mente, porque el trono le pertenece a la fe. ¿Alguna vez has sentido que tu alma está enferma y que ningún remedio humano puede curarla? ¿Has sentido ese cansancio invisible que no se alivia con descanso? Esa tristeza sin lágrimas y ese vacío que ni el ruido del mundo puede llenar. Hay heridas que no sangran pero duelen. Hay fracturas que no están en los huesos sino en el espíritu. Y en esos momentos donde la mente se quiebra y el corazón se apaga, solo una medicina puede sanar verdaderamente: la fe. La fe es el remedio invisible que cura lo que el alma no puede explicar. Es el fuego que purifica cuando todo dentro de ti está helado. Es la voz que susurra cuando el silencio parece eterno. La fe no siempre te saca del valle, pero te enseña a caminar en él con esperanza. No siempre detiene la tormenta, pero te recuerda que aún empapado y temblando, sigues sostenido por las manos de un Dios que nos suelta. Porque la fe no es ausencia de dolor, es resistencia dentro del dolor. Es el hilo que te conecta con el cielo cuando todo en la tierra parece romperse. Y hay días en los que el alma se siente enferma porque ha olvidado su fuente. Días donde te desconectas de la raíz y comienzas a marchitarte lentamente. Empiezas a creer que la solución está en lo externo, en lo visible, en lo inmediato. Pero nada sana lo interno si lo interno está vacío de fe. Puedes tener conocimiento, éxito, acompaña, pero si tu fe se apaga, tu alma se debilita. Porque la fe es el oxígeno del espíritu, y sin ella el alma asfixia. Ven, Dios no promete una vida sin heridas, pero sí promete curarlas todas. Por sus llagas fuimos sanados, tuya dice la Escritura. Esa sanidad no siempre llega en forma de milagro repentino. A veces llega como una fuerza que te levanta poco a poco, día tras día, mientras sigues creyendo. La fe es la medicina más poderosa porque no solo cura el alma, sino que transforma la manera en que ventas la vida. Cuando la fe entra, el miedo sale. Cuando la fe crece, la desesperación se encoge. Cuando la fe habla, el dolor obedece. Nada puede contra un corazón. Nada puede contra un corazón que todavía que cree. L'endigi es que la fe no necesita ver para confiar. No necesita entender para descansar. La fe ve más allá del caos, más allá del diagnóstico, más allá del final aparente. La fe escucha la voz de Dios cuando el mundo entero grita lo contrario. Es un acto de locura divina creer cuando todo se derrumba, pero es precisamente ahí donde la fe merece su poder, cuando no hay lógica, pero sí esperanza. Porque cuando el alma enferma, no necesitas más si son enferma, no necesitas más razones, necesitas más fe. La fe es ese medicamento que no se compra, se cultiva. Se cultiva en el silencio, en la prueba, en la espera. Es la semilla que germina en medio de la oscuridad. Es el abrazo que Dios te da sin tocarte. Es el refugio invisible donde te escondes cuando la vida ruge demasiado fuerte.
Y aunque a veces la fe parece débil, es precisamente su quietud la que sostiene al alma cansada. Fe no es gritar que confías, es quedarte cuando podrías huir. Es creer que lo invisible es más real que lo visible. Tal vez hoy tu alma está enferma. Tal vez el dolor es profundo y las oraciones parecen no llegar a ninguna parte. Pero escúchame, tu fe sigue viva. Aunque sea pequeña como una semilla, sigue respirando dentro de ti. Y esa semilla tiene el poder de mover montañas, de restaurar coronas, de resucitar esperanzas. No la subestimes, porque a veces Dios no sana tu circunstancia, sana tu percepción. No cambia lo que vives, cambia cómo lo entras. Y cuando eso sucede, todo se transforma. Minda, no olvides esto. La fe no siempre te cura de la tormenta, pero siempre te cura en la tormenta. Te recuerda quién eres, a quién perteneces y quién camina contigo. La fe no elimina el proceso, lo ilumina. No borra las lágrimas, pero les da sentido. Y cuando permites que esa medicina penetre en lo más profundo de tu alma, descubres que lo que antes dolía, ahora enseña. Que lo que antes rompía, ahora construye. Que lo que antes pesaba, ahora te impulsa. Aún no has escuchado lo más importante. Tu fe no solo te está sanando a ti, está sanando a quienes te observan creer en medio del dolor. Tu proceso se está convirtiendo en testimonio, tu herida en mencia, tu fe en medicina para otros corones. Manda si este mencia tocó algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Ven y suscríbete para seguir alimentando tu espíritu con fe y esperanza. Si comenta que parte curó tu jotu ala tu mojala alma hoy. Jenny comparte este video con alguien que necesita recordar que la fe, incluso en su forma más pequeña, sigue siendo el milagro más grande. ¿Alguna vez has sentido que la verdadera batalla no está afuera, sino dentro de tu cabeza? ¿Y si has sentido cómo tus propios pensamientos se convierten en un campo de guerra donde la fe y el miedo luchan sin descanso? Esa es la batalla más silenciosa y al mismo tiempo la más feroz. Nadie la ve, pero todos la libramos. No deja heridas visibles, pero puede desangrar el alma. El alma es la batalla invisible de los pensamientos. Y nuestra mente es un campo sagrado. En ella se construyen los sueños, pero también se levantan las cárceles. En ella Dios susurra promesas, pero el enemigo grita mentiras. Cada pensamiento que eliges creer se convierte en un ladrillo que edifica tu fe o fortalece tu miedo. Por eso la Biblia dice, para transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es de porque cuando cambias tus pensamientos, cambias tu mundo. El enemigo no necesita destruirte si logra que crea que ya estás destruido. No necesita atarte si logra convencerte de que nunca serás libre. Todo empieza en la mente. Todo nace ahí, donde la duda germina o donde la esperanza florece. Y hay pensamientos que parecen inocentes, pero son semillas de tormenta. Una comparación, una culpa no resuelta, una voz interna que te dice que no eres suficiente. Poco a poco, sin darte cuenta, esas ideas se enredan como hiedra en tu espíritu, robándote el aire, sofocando la verdad que Dios puso en ti. Y entonces te preguntas por qué sientes tanto peso, tanta ansiedad, tanta niebla. Pero no es el mundo el que te oprime, son tus pensamientos los que te están gritando demasiado fuerte. El enemigo sabe que si conquista tu mente, conquistará tu deseo. Y no, pero escúchame, no todo pensamiento merece tu atención. No toda voz que suena en tu cabeza viene de Dios. Hay pensamientos que parecen tuyos, pero ferreros sembrados por el miedo. Hay ideas que parecen reales, pero son espejismos, corredores para robarte la paz. Y si no aprendes a discernirlas, acabarás viviendo prisionero en una celda construida por tus propias creencias. Por eso necesitas tondrar tu mente como un guerrero espiritual, porque la mente no se calma sola, se calma con fe, se calma con ver verdad, se calma con la presencia de aquel que dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Y tiene cada pensamiento es una puerta. Algunos te llevan hacia la oscuridad, otros hacia la luz. Algunos te arrastran hacia el miedo, otros te impulsan hacia el fruto. Y tú decides cuál abrir. Dios te dio el poder de elegir qué semilla germina en tu interior.
Cuando eliges el pensamiento correcto, la tormenta interna se aquieta. Cuando eliges creer lo que Dios dice de ti, los gritos de la duda se vuelven susurros. El pensamiento correcto es como un faro en medio de la noche, no detiene la oscuridad, pero te mereces el camino para salir de ella. Y la pichología dice que somos lo que pensamos, pero la fe dice que somos lo que Dios pensó de nosotros antes de criarnos. Esa es la diferencia entre vivir esclavo del miedo o caminar libre en prosito. Tus pensamientos determinan tu realidad, pero la palabra de Dios puede redimir tus pensamientos. Él no te pide que dejes de pensar, te pide que pienses con esperanza, que medites en su promesa, que llenes tu mente de luz para que la oscuridad no encuentre espacios donde habitar. No olvides esto, la mente se sana cuando la alimentas con verdad, no con temor. Lenda, a veces creemos que perder una batalla mental es un fracaso espiritual, pero no lo es. Es humano. Es parte del proceso. La fe no elimina los pensamientos negativos, te enseña a responder con autoridad. Te enseña a decir, no soy lo que mi mente teme, soy lo que Dios declaró. Te enseña a sustituir la preocupación por oración, el juicio por gratitud, el miedo por adoración. Porque cuando adoras, el enemigo se confunde, cuando oras, la batalla se equilibra, y cuando crees la victoria ya está escrita. Tal vez hoy estás cansado de luchar contra ti mismo. Tal vez tus pensamientos son un huracán y no encuentras silencio dentro de ti. Pero no estás solo. Dios está peleando contigo y por ti. Él no te pide que ganes solo, te pide que le entregue el control. Y cuando lo haces, algo cambia. El ruido interno se apaga. La tormenta mental se disimula. La mente se convierte otra vez en un altar donde solo Él tiene la última palabra. Y no estás perdiendo la batalla. Estás aprendiendo a pelearla. Estás descubriendo que la mente no se conquista,